La clasificación en los 5 reinos se realizó en base a el tipo de célula, es decir, si eran organismos eucariotas o procariotas, en base al número de células, es decir, si estaban formados por una sola célula, unicelulares, o por varias células pluricelulares, si tenían o no tejidos reales, y según el tipo de nutrición, autótrofos que sintetizan su propia materia orgánica o heterótrofos que necesitan coger la materia orgánica del medio para alimentarse y así tener energía. En base a esto, los seres vivos se organizaron en los famosos 5 grupos. El primero de ellos, el reino protistas, está formado por organismos unicelulares y procariotas, es decir, una sola célula y procariotas. Su nutrición puede ser autótrofa o incluso heterótrofa, pero siempre son unicelulares procariotas. El ejemplo de este grupo son las bacterias. El siguiente grupo, los prototistas, son seres unicelulares o pluricelulares. Es decir, aquí puede haber de las dos cosas. Lo que sí es que siempre estos organismos serán eucariotas. Ya no van a ser procariotas como en el grupo anterior. Este reino es muy diverso. De hecho, le llaman el cajón desastre, ya que está formado por grupos como los protozoos, que son organismos heterótrofos, y las algas, que son organismos autótrofos fotosintéticos. El siguiente grupo lo componen los hongos. Estos también pueden ser unicelulares o pluricelulares, pero siempre van a tener una nutrición heterótrofa. El siguiente grupo son las plantas. Estas siempre van a ser pluricelulares y además todas sus células son eucariotas. Su nutrición va a ser exclusiva autótrofa. Como ya sabéis, las plantas hacen la fotosíntesis. Y por último, nos encontramos con los animales, un grupo formado por células eucariotas y además que siempre van a ser pluricelulares. Además, en todos los grupos animales se presentan verdaderos tejidos y su nutrición, al contrario que las plantas, siempre va a ser heterótrofa. En este vídeo vamos a dar un repaso por los 3 primeros grupos, monera, prototistas y hongos, ya que plantas y animales es un grupo muy grande y dará para un vídeo hablando de ellos solos. El primer grupo, los moneras, como ya hemos dicho, siempre van a ser unicelulares y procariotas. Pero dentro de ellos hay gran diversidad de formas. Están los que son más redonditos, llamados cocos, los que tienen forma de bastón, llamados bacilos, forma de muelle, llamados espirilos, o forma como de cacahuete o de coma, que son los víbrios. Es decir, dentro de este grupo unicelular y procariota podemos encontrar un montón de formas diferentes. La nutrición de este grupo va a ser muy diversa. Por un lado encontraremos las bacterias saprófitas o descomponedoras, que se nutren de restos de materia orgánica que hay en el suelo. Así descomponen la materia orgánica y se forma el humus. También hay bacterias simbióticas, es decir, que establecen una relación de ayuda con otros seres vivos. Esa relación de ayuda se llama simbiosis. Por ejemplo, un caso de bacterias simbióticas son aquellas que se encuentran en nuestros intestinos formando la flora intestinal. Es decir, en nuestros intestinos tenemos un montón de bacterias, pero estas no nos causan ninguna enfermedad, sino que nos ayudan a la digestión. Pero también hay bacterias parásitas, que obtienen su materia orgánica de los organismos en los que viven y por tanto a estos organismos los perjudican. Estas bacterias sobre todo producen enfermedades, como podría ser la tuberculosis. Las bacterias, aunque no tienen órganos de los sentidos, también se relacionan con el medio, ya que, por ejemplo, se mueven en él gracias a sus pequeños cilios y flagelos. Aunque es verdad que muchas bacterias no tienen movilidad, son inmóviles. También las bacterias tienen la capacidad de relacionarse entre ellas formando colonias. Por otro lado, las bacterias tienen una reproducción asexual, es decir, todos los descendientes son iguales y esta reproducción se realiza por bipartición. En este tipo de reproducción, la bacteria crece lo suficiente y hace una copia exacta de su ADN. De esta forma puede repartir su ADN en 2 partes. Tras repartirlo, la célula se dividirá por la mitad, formando
dos células hijas exactamente iguales a la célula inicial. En nuestra cabeza siempre pensamos que las bacterias son siempre perjudiciales, ya que muchas de ellas nos provocan enfermedades, ya que muchas de ellas producen enfermedades, como por ejemplo, como el tétano o la salmonelosis. Además, son las causantes de poner los alimentos en mal estado. Pero también hay bacterias que son beneficiosas. De hecho, muchas conviven con nosotros y forman parte de nuestra flora intestinal e incluso nos protegen de enfermedades. Otras muchas también son beneficiosas ya que depuran las aguas residuales. Y las bacterias son muy importantes en la industria del alimento, ya que son productoras de alimentos como el queso, el yogur o el vinagre, que los tenemos constantemente en nuestra dieta. Ya hemos visto el grupo de moneras. Vamos a ver el siguiente grupo, los protoctistas. El grupo de protoctistas incluye a los protozoos y a la alga, ambos seres eucariotas muy sencillos. Los protozoos son organismos eucariotas heterótrofos y unicelulares. Estos viven en medios acuáticos, ya que para desplazarse necesitan de este medio. También pueden vivir en tierras húmedas o en el interior de seres vivos. Los protozoos se clasifican según su manera de desplazamiento. Podemos encontrar protozoos ciliados, que tienen en su superficie pequeños pelitos llamados cilios y que les permiten el movimiento. También tenemos los protozoos flagelados, que tienen un largo filamento llamado flagelo, como una especie de cola o látigo que al moverse le permite desplazarse. También tenemos los protozoos llamados rizópodos. Estos se desplazan mediante unas prolongaciones de su citoplasma llamadas pseudópodos. Y por último, tenemos a los esporozoos, que son unos protozoos que carecen de desplazamiento y que además se reproducen por esporas. Como hemos dicho, los protozoos son seres vivos heterótrofos, es decir, se alimentan de lo que haya en el medio, como bacterias o otros protoctistas. Pero también los hay parásitos, que se nutren de otros seres vivos produciéndole enfermedades. Como seres vivos que son, estos también se relacionan. Muchos son capaces de moverse para capturar el alimento, alejarse de la luz o huir de una presa, aunque también hay muchos protozoos que son inmóviles. La reproducción de estos seres vivos es también asexual y esta puede ser por métodos como la bipartición, la gemación o la esporulación. Al igual que las bacterias, también hay protozoos que son beneficiosos, sobre todo porque también depuran las aguas residuales y sobre todo porque forman parte del plancton, ya que es alimento para muchísimos animales que también nos sirven a nosotros como alimento. Pero, al igual que en las bacterias, también hay protozoos que son perjudiciales, ya que muchos de estos protozoos son parásitos de animales y del ser humano. Dentro del grupo de los protoctistas encontramos algas que se diferencian según su color, en verdes, rojas y pardas, aunque también hay algas unicelulares, como por ejemplo la eulena. Las algas se nutren de manera autótrofa, es decir, sintetizan su materia orgánica a partir de la fotosíntesis. Estas pueden tener vida libre o relacionarse formando colonias. Muchas de las unicelulares tienen flagelos que le permiten nadar. Las pluricelulares desarrollan métodos de fijación al sustrato o a la roca para evitar que el oleaje o las corrientes se las lleven. La reproducción de estos organismos puede ser asexual, por bipartición o fragmentación, o incluso por espora, pero también las algas desarrollan un método de reproducción de forma sexual, mediado por gametos. Las algas son muy importantes para el océano, son como los árboles en la tierra, oxigenan el océano y consumen el dióxido de carbono que hay en este. También las algas son utilizadas en la agricultura, ya que se usan como abono. Y la nueva moda es usarla en la industria alimentaria. Seguro que conocéis el sushi. Este está envuelto en un alga comestible. Aunque ahora está de moda echárselo a muchas cosas, ¿eh? Como todo, en exceso también hay algas perjudiciales. Y son aquellas que forman, por ejemplo, las mareas rojas. Estas producen muchas toxinas que pueden acabar envenenando a la flora y a la fauna que vive en ese mar.
Y vamos ahora con el último grupo que vamos a ver en este vídeo, los hongos. Dentro de este grupo hay hongos que son unicelulares, como por ejemplo las levaduras. También están los mohos, hongos pluricelulares de aspecto algodonoso que crecen sobre muchos alimentos, el suelo o la piel. Y también aquellos que forman las setas, esas que tanto conocemos como por ejemplo los champiñones, y que crecen en los bosques húmedos. En referencia a la nutrición, todos son heterótrofos, pero puede haber diferencias entre cómo se alimentan estos. Por ejemplo, puede haber saprófitos que descomponen la materia orgánica, parásitos que pueden crear enfermedades en animales, pero también estropear muchísimos cultivos vegetales, o simbióticos, como por ejemplo los líquenes, una simbiosis entre un alga y un hongo. El hongo aporta el ambiente húmedo al alga que necesita para vivir y ésta el alimento que el hongo necesita. Se pueden encontrar hongos unicelulares de vida libre, aunque en muchas ocasiones estos crecen sobre frutas o el pan, por ejemplo. Otros hongos como las setas viven adheridos al sustrato. En cuanto a la reproducción, hongos unicelulares como la levadura se reproducen por gemación, pero los hongos pluricelulares se reproducen por esporas, que cuando caen al suelo germinan dando lugar a un hongo nuevo. En mucho, la estructura reproductora donde se forman las esporas es la seta, esa estructura que nosotros vemos y nos comemos. Como en todos los que hemos estado viendo hasta ahora, también hay hongos perjudiciales y hongos beneficiosos. Vamos primero con los perjudiciales, ya que son los menos. Causan enfermedades en plantas y echan a perder muchísimas cosechas, aunque también están los que causan enfermedades en animales, como por ejemplo los típicos hongos que salen en los pies. Pero por lo general, los hongos son muy beneficiosos para el ecosistema, ya que se encargan de descomponer la materia orgánica y formar así el humus del que se nutren muchas plantas. Como ya sabéis, los hongos en general están muy extendidos en la gastronomía y están súper ricos. Pero si vais a coger hongos al campo, tened muchísimo cuidado, ya que como sabéis, muchos de ellos son venenosos y hay que saber distinguirlos muy bien. También hay hongos, como son las levaduras, que se usan en la industria, concretamente en la industria alcohólica, ya que fabrican la cerveza, por ejemplo, o en la repostería. Como bien sabéis, para que el pan fermente y crezca, se necesitan levaduras. Pues con esto hemos visto 3 de los 5 reinos que hay. Son los reinos más sencillos, los menos evolucionados, pero que son igual de importantes en la naturaleza como los otros 2 que nos quedan por ver, plantas y animales. En otro vídeo nos centraremos en los 2 grupos que nos quedan, plantas y animales, ya que son 2 grupos muchísimo más amplios. Por ahora, espero que este os haya servido para entender cómo funcionan los 5 reinos. Hasta aquí el viaje por los 3 primeros. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!